Continuamos con más de Sexto Día y en esta oportunidad vamos a hablar del área de la salud. Para ello, en esta ocasión nos acompaña el presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara y además también especialista en manejo de pacientes COVID, doctor René Rivas. Bienvenido, doctor. Buenos días, licenciada. Gracias por la invitación. Bueno, y aquí estamos para cualquier información que tenga bien hacer y, por supuesto, transmitir el conocimiento y lo que está ocurriendo en el Estado Lara y en Venezuela. Doctor, vamos a hablar de algo muy importante y es precisamente el COVID-19. Gracias a Dios, pues han bajado un poco las cifras en el país. Sin embargo, es algo que todavía está latente. Incluso hay especialistas que indican que es posible que pues, el COVID se aplace a través de los años. ¿Cuál es la recomendación hoy en día, doctor, para aquellas personas que quizás están relajando un poco las medidas de bioseguridad? Sí, mire, nosotros hemos tenido, desde el punto de vista epidemiológico, un comportamiento global de acuerdo al proceso en que ha aparecido la pandemia en países, por ejemplo, de Asia. Los últimos fueron de América, del continente en sí, y esto ha conllevado a que igualmente exista el comportamiento de ida o lo que dice la gente desaparecer la enfermedad, que es de manera progresiva cuando es un proceso de pandemia o un proceso de endemia. Los epidemiólogos determinan que cuando es el último donde aparece la enfermedad, pues también va a ser el último donde la enfermedad vaya desapareciendo a medida que se apliquen las medidas sanitarias correspondientes al caso. Y con el COVID-19 nosotros tenemos que reconocer, tanto como gremialistas y como especialistas en la materia, que sí, hay una tasa de morbilidad sumamente baja en Venezuela y en los países de Sudamérica, a pesar de que en nuestro país y en varios del continente no se llevaron a cabo las medidas exhaustivas, yo diría que de educación a la población, donde se establecieron medidas de este tipo, pero globales. Por ejemplo, el uso del tapaboca, el lavado de manos con abundante agua y jabón, el distanciamiento físico y social, evitar las concentraciones y aglomeraciones, y eso fue un protocolo, como le dije, a nivel de todo el globo terráqueo, y es lo que ha contribuido a que la gente tenga el conocimiento de la enfermedad y evite como una responsabilidad individual. Pero aquí, por ejemplo, en el Estado Lara, la responsabilidad colectiva no se llevó a cabo, y eso contribuyó a que hubiese personas que fallecen por la enfermedad, pocas, pero fallecieron, cosa que debemos haber evitado si la responsabilidad hubiese sido colectiva. Pero en términos generales, ya la enfermedad ha bajado desde el punto de vista epidemiológico. Ya nosotros en los centros privados, pues prácticamente ya varios han cerrado sus unidades en alerta si aparecen otros casos, y a nivel nacional, pues también los casos que proyecta quienes gerencian el sistema sanitario nacional, pues son bastante disminuidos también. Ya estamos en el proceso de convivir con el COVID-19, porque es que la enfermedad no se va a ir. Es un virus que queda, que muta y se establece como un patrón viral, como otros, como lo que dicen el virus de la gripe, el virus de la influencia, el virus del sarampión. Entonces entra dentro de esos microorganismos que empiezan a convivir con nosotros, y por supuesto vamos adaptándonos, formando una inmunidad pasiva, que es de nuestro propio organismo, y la inmunidad activa, que es a través de las inmunizaciones que ha realizado el sistema sanitario nacional y regional. Eso contribuye a que usted tenga los síntomas leves de la enfermedad y no vaya a los niveles moderados y severos, y por lo tanto no se produzca letalidad o muerte en las personas. Entonces, bajo esos aspectos, pues ya tenemos que los casos están bastante disminuidos en la región y a nivel nacional. Ahora bien, doctor, vamos a hablar de un punto muy necesario, y es el tema de la vacunación. Es un punto bastante común, sin embargo, hoy en día todavía hay pocas personas que le tienen miedo a este tema. Hay personas que no se han vacunado hoy en día justamente porque no saben si la vacuna puede ser contraproducente. ¿Qué se le puede decir a aquellas personas que nos están observando y que hasta el momento no cuentan ni siquiera con la primera dosis? Nosotros, el proceso de inmunizaciones en Venezuela y en Latinoamérica, sobre todo en los países subdesarrollados, fíjese que lo que ahorita está en boom con las redes sociales, con la información que ya llega a las personas inmediatamente, ese proceso de globalizar la comunicación, de que a usted le llegue a un teléfono celular y no tenga ningún esfuerzo que hacer para que usted vea lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, ha conllevado a que la gente lea más, se involucre más en lo que está ocurriendo,
Sin embargo, anteriormente, cuando esto no existía, pues usted iba a la escuela, le aplicaban la vacuna contra la fiebre amarilla y llegaba a su casa vacunada con la tarjetica y su mamá no decía nada. Entonces, ahorita ese proceso de comunicación que hay, de información masiva, ha hecho que existan personas que le tengan temor a la vacuna. Y pues no, nosotros los seres humanos siempre hemos sido procesos de llevarnos a cabo a una inmunidad activa, como le comenté anteriormente, bajo las inmunizaciones. Usted nace y se fortalece de una inmunidad pasiva, que es a través de la lactancia materna, porque muchos piensan que la lactancia materna no solo es para la alimentación, sino que hay un aporte inmunológico de la madre hacia el hijo y por eso es en los primeros 6 meses. Esa inmunidad pasiva que usted nace y adquiere con la lactancia materna se fortalece a través de la inmunidad activa, a través de las vacunas. Entonces hay personas que sí le da reacción, como toda vacuna. Y ese es el temor que existe en las personas que pudiesen tener cierto grado de razón, pero nosotros creemos como médicos y basados en el método científico que la inmunidad activa o la vacuna contra el COVID-19 es necesaria, respetando a aquellas personas que no quieran aplicársela. Pero es lo que ha contribuido hoy en día a que disminuyan en gran parte los casos de esta enfermedad. Por otra parte, doctor, vamos a hablar de otro caso y es justamente aquella persona que contrae el COVID-19 en algunas de sus versiones y luego decide vacunarse. Hay mucha controversia con el tema porque incluso hay personas que esperan cierta cantidad de meses luego de haberse sanado de este COVID-19 para poderse vacunar. ¿Eso debe ser así o el paciente debe vacunarse a cuántos días, de manera inmediata? Sí, cuando la persona se infecta con el COVID-19, dispara literalmente su sistema inmunológico pasivo a través de defenderse de esta enfermedad. El mismo cuerpo genera una defensa, se protege. Bajo este hecho, pues cuando usted se le diagnostica desde el punto de vista clínico, que son los síntomas que presentan las personas, y desde el punto de vista paraclínico, que es cuando le hacen el hisopado nasofaringeo o las pruebas para determinar la presencia de COVID, una vez usted esté diagnosticado, ya nosotros los médicos, que hay un proceso de activación inmunológica y terapéutico que uno implementa como médico para tratar en lo posible de minimizar los daños del COVID-19, porque el proceso se lleva a cabo y tiene que cumplir su ciclo. En este caso, pues las personas tienen que saber que cuando usted sufre la enfermedad y una vez es curado, hay que esperar un determinado tiempo para usted inmunizarse desde el punto de vista activo o aplicarse la vacuna. Entonces las autoridades están esperando de 3 a 4 meses una vez usted haber padecido la enfermedad y con ello aplicarse la inmunidad activa. Es un protocolo nacional e internacional y eso obedece al hecho que hay que esperar que una vez que su sistema inmunológico haya atacado y se haya defendido de esta enfermedad, pues hay que esperar ese solapamiento o esa nueva normalidad del sistema inmunológico para aplicar una vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, doctor, bueno, ya casi todos estamos volviendo a la rutina normalmente, luego de pues, esta pandemia que se ha presentado no solamente en el país, sino también alrededor del mundo. Es importante pues, tomar en cuenta que al principio de todo esto, apenas una persona tenía una gripecita, ya pues era, digamos, sospechoso de COVID-19, había que aislar de una vez a la persona. ¿Cómo se puede manejar hoy en día esto y cómo se puede hacer ese llamado a aquella persona que pueda tener gripe para que pueda identificar si realmente esto es una gripe común o estamos hablando de un contagio de COVID-19 para que pues, esta persona tome la decisión de si debe aislarse por algunos días de las personas que tiene alrededor o si puede continuar su vida normal con tratamiento? Sí, esto va a depender de los niveles poblacionales. Fíjese que en la República de China hay un gran aislamiento de toda la población por la cantidad de personas que cohabitan allí. Entonces eso te genera una alarma epidemiológica que tienes que estar atento ante cualquier aparición de un síntoma gripal o viral, como dicen muchos. Acá en Venezuela pues hay que tener el mismo cuidado. Lo que pasa es que la población es totalmente diferente en cantidad. Entonces hoy, como te comenté anteriormente, la información está tan cerca de las personas que ya cuando presenta un estado gripal, pues la misma persona tiende a aislarse,
acudir al médico e incluso a realizarse las pruebas que se están haciendo desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público también. Entonces, ya ese conocimiento que tienen las personas que ya han asumido que hay que convivir con el COVID-19, bueno, ante la evidencia de cualquier catarro o síntoma gripal, pues primero tratar en lo posible de acudir a una medicación o a una prescripción médica. Y a nosotros nos da ahorita una dispersión de síntomas que realmente nos generan un gran abanico de síntomas que pudiese presentar la persona, que pudiese ser una virosis normal, un virus de la influenza, un H1N1 que también se presentó en Venezuela o una enfermedad del COVID-19. Ante este hecho, pues la recomendación de nosotros es que acudan al médico, que es quien tiene la pericia y la experticia para determinar en qué estado gripal o qué condición viral pudiese usted tener ante estos síntomas. Doctor, antes de despedirnos, pues su última recomendación para aquellas personas que nos están observando desde casa, para que se cuiden muchísimo y no bajen la guardia con respecto a los adultos mayores y los niños que puedan estar en casa. Sí, mire, nuestra recomendación es, primero, que todavía estamos conviviendo con el COVID-19, con menos casos, pero está latente en nuestra sociedad. Vamos a esperar las directrices de los organismos internacionales que están dedicados al control y la vigilancia epidemiológica del COVID-19, a las autoridades sanitarias nacionales y regionales también, pero ante este hecho nosotros debemos preservar las medidas que nos han informado desde el principio. Uso del tapaboca, lávese las manos con abundante agua y jabón, el distanciamiento físico y social y por supuesto evitar las concentraciones o aglomeraciones. A pesar de que tú has visto que en el país hay una cantidad de conciertos, bueno, que uno a veces no explica cómo se dan permisologías para esto, pero en Venezuela todavía no se ha llegado a una determinación de quitar el uso del tapaboca. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos durante esta oportunidad. Indíquenos sus redes sociales para que también nuestros televidentes lo puedan seguir en el caso de que ameriten alguna asesoría. Sí, bueno, nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, René Rivas, Piso Piso. Y la de nuestro gremio, Colegio de Médicos Lara, es nuestras redes sociales también en Instagram, a la orden para cualquier información o cualquier asesoría. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Siempre será bienvenido a los espacios de Sexto Día y a nuestra casa Promar Televisión para que nos continúe pues actualizando en materia de salud. Siempre pues será bien recibido. Gracias. Gracias a usted. Con esto establecemos una pausa comercial y volvemos con más de nuestra programación.